El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Estamos en Primera de Timoteo y pasamos ahora al capítulo 5, Primera de Timoteo capítulo 5. Ahora va a hablar de los deberes hacia los demás. Recuerde que le estaba terminando el capítulo 4 hablando acerca de cómo ser un buen ministro de Jesucristo. Ahora le va a hablar de cómo debe tratar, cómo debe comportarse con los diversos miembros que va a tener en la comunidad, Dice, no trates con dureza al anciano, al contrario, aconséjalo como si fuera tu padre y trata a los jóvenes como si fueran tus hermanos. Empieza por los hombres, empieza por los señores, empieza por los caballeros, empieza por la cabeza y los jefes de hogar que tenemos en las congregaciones. A veces encontramos en nuestras comunidades, en nuestras iglesias, encontramos señores que llevan mucho tiempo al interior de las comunidades, pero no siempre son ejemplares, no siempre son personas con un buen testimonio, de tal manera que aunque lleven muchos años no han podido ser escogidos como diáconos, no han podido ser puestos en el liderazgo, precisamente porque no tienen vidas transparentes, porque son llevados de su parecer, porque viven de tal manera que no son un verdadero ejemplo. Entonces, ¿cómo hay que aprender a tratarlos? Dice, no los trates con dureza, por el contrario, aconséjelos como si fuera tu padre. Aquí tenemos que dar la figura muy importante. Un pastor joven tiene que ver a los señores mayores de la iglesia, no como pequeños, no como sus ovejitas, no, los tiene que ver como ve a su padre, como si tuvieras al padre al frente y como si pudieras hablarle a tu padre mirándolo a los ojos con mucho respeto, pero con mucha firmeza y con mucha seguridad de lo que le vas a decir, tratando de decirlo de la mejor manera posible. Porque aquí está la sabiduría. A mí me encanta un versículo del profeta Isaías que dice, el Señor me dio lengua de sabios, porque me dio oído para oír como oyen los sabios. Y no hay cosa mejor que escuchar a alguien que sabe escuchar y escuchar a alguien que sabe hablar. Pero para que sepa hablar esa persona, primero tiene que saber escuchar. Por eso Santiago dice que todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Porque cuando nosotros aprendemos a oír, mientras estamos oyendo, el Espíritu Santo nos está dando respuestas a esas palabras, a esos comportamientos y a esas actitudes que están asumiendo las personas. Entonces lo que Pablo le está dando a entender a Timoteo es cuando tengas dificultades en la congregación con los señores mayores, no uses tu autoridad de pastor para maltratarlos, no, por el contrario, no los trates con dureza, al contrario, aconséjalos como si ese señor fuera tu padre y trata a los jóvenes como si fueran tus hermanos. Ahí está. Entonces tampoco vas a tratar a los jóvenes como si tú fueras el papá de ellos. Está hablando. Mira qué interesante este trabajo aquí, la figura que utiliza, porque utiliza la familia. Está hablando del cuadro de la familia. Entonces tú eres un mensajero de esperanza, tú eres un ministro joven que llegas a un lugar y en ese lugar hay personas mayores que tú, en ese lugar hay personas de la misma edad que la tuya, pero también hay personas menores. Y allí hay hombres y hay mujeres mayores y hay mujeres jóvenes. Y sigue diciendo, porque es muy interesante, a las ancianas trátalas como a tu propia madre y a las jóvenes como si fueran tus hermanas con toda pureza. Ese detalle interesa que le prestemos atención, porque nosotros nunca somos atraídos por nuestras propias hermanas biológicas, la hermana en la casa. La vemos y todo, muy bonita, sí, muy hermosa y todo, pero no se siente nada hacia ella, no hay ninguna atracción. Entonces lo que quiere decir es que mantenga esa actitud frente a las mujeres jóvenes de la iglesia que están ahí, a esas mujeres que están prácticamente a tu edad o a tu alcance, que tú las tienes que tratar como si fueran tus hermanas, con toda pureza, con toda limpieza y con toda delicadeza. Y a las mujeres mayores, a las señoras mayores, que tú ves que te doblan en edad o que tienen edad superior a la tuya, entonces debes tratarla con respeto como si fuera una madre. Y son una bendición esas señoras mayores,
A veces uno llega, cuando yo empecé ese ministerio que les digo tan joven, como les he dicho en otras reflexiones, para mí fueron de mucha bendición las hermanas mayores en la congregación, porque yo llegué siendo un joven soltero todavía. Obviamente había vivido todos esos años, primeros años, con mi madre en la casa, con mis hermanas, con mis hermanos, y luego separarme abruptamente para ir a internarme, a estudiar y prepararme para el ministerio, y luego salir para ser puesto en un lugar y arrancar como pastor en ese lugar. Uno no entiende las cosas hasta que no las vive, pero en esos lugares fueron muy importantes para ayudarme, para el cuidado y para la atención mía como persona. No como pastor, sino como persona, las hermanas mayores, las señoras mayores. Pero también fue muy interesante ver a esos señores cómo se acercaban, cómo me ayudaban, cómo me dan ideas. Pero también fue interesante poder manejar ese tema de cómo tratar a las mujeres, a las jóvenes, a las muchachas. Cómo acercarnos, cómo hacer ese trabajo en la iglesia sabiendo a qué fui, cuál era mi labor, cuál era mi tarea. Entonces, esas recomendaciones que se han vivido por la experiencia y que Pablo le escribe precisamente a Timoteo son muy importantes. Luego viene a hablar ahora, en el versículo 3, ayuda a las viudas que no tengan a quién recurrir. Ayuda a las viudas. En todas las congregaciones encontraremos mujeres viudas y de todas las edades. Hay viudas muy jóvenes, hay viudas que no están tan jóvenes y hay viudas mayores ya. Y para todas ellas, en este capítulo y en este párrafo, el apóstol le va a dar instrucciones muy claras al pastor Timoteo, a este joven. Ayuda a las viudas que no tengan a quién recurrir. Pero si una viuda tiene hijos o nietos, ellos son quienes primero deben aprender a cumplir sus obligaciones con los de su propia familia y a corresponder al amor a sus padres, porque esto agrada a Dios. Y es aquí donde hay la necesidad del trabajo y del pastoreo y la orientación y la asesoría, la visitación y tratar cada caso. Recuerde que cada caso es particular, cada persona es única y por eso es importante dedicar tiempo a cada caso y a cada familia, situaciones que se presenten y que se requiera su ayuda, que requieran que usted los visite y que los oriente. Es importante. Sabe que muchas veces yo he tenido que ayudar a familias que cuando muere el papá, muere el esposo y la señora queda viuda y quedan sus hijos ahí. Entonces yo tomo un tiempo después de que pasa la tradición de las 9 noches que se llama en la religión popular. Entonces yo logro tomar un tiempo cuando ya la familia queda sola, porque ya ustedes saben que esas primeras 9 noches están del uno y del otro, viene aquí, viene allí, el uno y el otro. Pero pasado ese tiempo todos se olvidan y solamente quedan sumidos en el dolor, la viuda y los huérfanos. En ese tiempo, cuando se sienten ya solos, porque pasaron las noches en que estaban rodeados en su casa y lleno de gente, es bueno llegar para hablar con ellos, preguntarles cómo se sienten, cómo están, qué están pensando hacer, qué decisiones necesitan tomar. Y con esa madurez y con esa guianza del Espíritu de Dios que tú tienes como ministro, como hombre de Dios, como mujer de Dios, no llegues a dar órdenes, primero pregunta necesidades, pregunta inquietudes, pregunta lo que ellos tengan. Porque ahora van a decir, bueno, yo no sé qué hacer, que ya quedé como en tinieblas, en oscuridad, no sé, yo no sé qué camino coger. Ahí es cuando tienes que empezar a leerle la palabra, a orar, a tomar un tiempo para orientar, porque el dolor enceguece, el dolor quita las ganas de vivir, la soledad trastorna la mente. Y esa viuda queda en una condición muy difícil y sobre todo, como lo he dicho en reflexiones anteriores, si el tema de la muerte nunca ha sido abordado en la casa. Las personas cuando se les muere alguien en su casa quedan completamente desorientados y si ese alguien es el esposo o es el papá y hay jóvenes ahí, quedan que no saben qué hacer. ¿Ve? Entonces es importante que esos temas se vayan abordando en la cotidianidad, tan normal como cualquier otro tema, como el tema de la compra de una casa, de las vacaciones, de la jubilación, de los permisos, de la universidad, de los viajes. Ese otro tema hay que abordarlo con la misma tranquilidad. Hay que abordar esos temas y hablarlos. ¿Para qué? Para que en el evento de que eso llegue a suceder, ya los demás tengan una ilustración, tengan luces, tengan cierto camino claro, transitado, para saber qué hacer en adelante. Pero es ahí donde nosotros tenemos un trabajo muy importante para orientar, para ayudar a las personas, ayudarles a tomar decisiones. Entonces, en este caso concreto dice, ayuda a las viudas que no tengan a quién recurrir. Ese es un ministerio de la iglesia.
de la acción social de la iglesia, de ese trabajo de ver mucho más allá y de orientar a las personas. Pero sigue diciendo, la verdadera viuda, la que ha quedado sola, pone su esperanza en Dios y no deja de rogar orando día y noche. Pero ahora viene la otra viuda. Pero la viuda que se entrega al placer está muerta en vida. Mándeles también estas cosas para que sean irreprensibles. Pues quien no se preocupa por los suyos y sobre todo por los de su propia familia ha negado la fe y es peor que los que no creen. Entonces tenemos que enfocarnos bien en estos requisitos del trato de la familia, porque hay que darnos cuenta de la condición de las mujeres que han quedado solas, que han perdido a su esposo, y de esos hijos que han quedado huérfanos, y es nuestra responsabilidad como líderes, como obispos, como ministros de esperanza, orientarles, ayudarles, encauzarles, tomar un poco de tiempo para orar con ellos, para orientarlos y mostrarles. Tiempo para orar. Señor, muchas gracias. Quiero agradecerte por esta palabra que sé que trae tanto direccionamiento y orientación para el trabajo pastoral, pero a su vez también para que las personas sepan qué pueden encontrar en sus líderes y qué pueden encontrar en sus comunidades. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MIinternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.